Yo ya los hago en cámara. Ya los hago en cámara. Ahora para compartir. ¿Ya estás como presentador, Roberto? Vale, muy bien. Vale, pues... Un momentito. Cuando queráis iniciar, pues estoy terminando aquí de rematar esta presentación. O sea que si queréis, como queráis, ¿eh? Pues si comenzamos. Dar 2 minutos, no pasa nada también, o sea, eso como queráis, no tengo problema. Voy presentando yo, mientras se va sumando gente, mientras sigue sumándose gente. Perfecto. Vamos con la segunda de las ponencias. Repetimos ponente, repetimos a Roberto Ruiz de Arcaute, que nos acompaña esta tarde, como hizo el pasado martes. Él es técnico especializado en producción ecológica. El pasado martes estuvimos hablando de cultivos extensivos, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de los forrajes. Vamos a plantear todo lo que tiene que ver, incluida en el programa, ese control de plagas adventicias también, la fertilización y rotación. Y si alguno de vosotros repetís, aprovechamos para daros de nuevo la bienvenida, si os acabáis de incorporar también, para agradecer que hayáis querido acompañarnos en estos cursos de formación online organizados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, por Aragón Ecológico. Y el plan para hoy va a variar un poco al que presentamos el pasado martes. Hoy Roberto va a comenzar su exposición, pero a partir de las 5 menos cuarto aproximadamente vamos a abrir un turno de preguntas sobre los temas o el tema que hayamos tratado, los contenidos que hayamos tratado hasta el momento. Podéis enviarnos las preguntas a través del chat. A lo mejor, si no, también hay un apartado en el que pone preguntas, podéis dejarnos las preguntas allí y si lo preferís, nos lo indicáis también en el apartado preguntas y nos indicáis qué preferís hacer, si preferís hacer la pregunta de viva voz, si queréis plantear la pregunta y poder interactuar también con Roberto. A partir de las 5 retomará Roberto de nuevo la exposición y sobre las 6 menos cuarto haremos lo mismo. Aprovecharemos a abrir ese turno de preguntas a los temas tratados hasta ese momento. Ya sabéis que durante todo el mes de septiembre, durante todo el mes de octubre, vamos a continuar con estos cursos de formación, que habéis recibido la información para poder apuntaros. Siguen todavía abiertos. Por el momento no hay límite de participantes. En algunos de ellos, bueno, pues hay bastantes inscripciones, con lo cual, si estáis interesados en alguno, no tardéis en inscribiros. Pero de momento, lo dicho, todavía sigue habiendo capacidad de espacio para poder participar. Entonces, comenzamos. Roberto, si te parece, cuando quieras, comenzamos con esa primera parte de la exposición. Vamos a centrarnos en forrajes. Yo, sobre las 5 menos cuarto, 5 menos 20, te avisaré para abrir. Recordaré también a través del chat que abrimos ese turno de preguntas. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Cuando quieras, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta nueva charleta. Le he pedido a Carlos que hagamos una dinámica un poquito diferente para que, de alguna forma, os animéis a presentar vuestras preguntas. Yo sé que a veces la gente que trabajamos en temas de investigación y demás somos pesaditos, nos gusta hablar mucho, además. Eso es un peligro a veces. Y, bueno, de alguna forma no quiero tampoco, cuando son las condiciones presenciales, como han sido hasta el año pasado, pues la verdad es que no pasa nada, porque siempre se da pie a que la gente intervenga y tal, ¿no? Ahora que estamos online, pues es más complicado, ¿no? Todo el mundo está ahí calladito, silenciado, ¿no? Entonces, el presentador que soy yo, tengo a veces la sensación un poco de estar hablando para un público fantasma y bueno, y la verdad que sé que estáis ahí y os lo agradezco un montón, pero me gusta interactuar. Entonces, ese último cuarto de hora de cada periodo de hora, a ver si lo podemos aprovechar abriendo los micros y demás o a través del chat. Y así todas las cuestiones que vayan surgiendo, pues lo vayamos hablando, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, para empezar voy a compartir mi pantalla con vosotros y aquí está la presentación de hoy. Para la presentación del día pasado, del martes, sí os debo decir que no la he terminado, esa es la verdad. No la he terminado porque tengo un montón de material nuevo y la verdad es que quería integrarlo de forma que se entienda en la presentación que os hice para que tengáis un montón de datos y también fuentes donde mirar y buscar información, aparte de la que yo os pueda dar, ¿no? También merece la pena contrastar con otras informaciones que hay de otras personas, investigadores y demás, que muchas veces son del campo convencional, pero son datos y experiencias extrapolables a la parte ecológica, siempre que se aproveche lo que la parte ecológica toca, ¿no? Entonces, bueno, creo que merece la pena y es el caso también de alguna de las de los materiales, de las publicaciones que tengo aquí en esta presentación. Entonces, bueno, las compartiré todas con vosotros y lo dicho, si más adelante además si tenéis cualquier duda, yo voy a poner unos teléfonos de contacto donde podéis llamar o un correo electrónico donde podéis escribir para preguntar sin ningún compromiso. De verdad, que estamos un poco para atender a la gente. Bueno, entonces se trata de eso. Hoy vamos a centrarnos en cultivos forrajeros. Básicamente he trabajado dos especies que son, creo, las claves en este tema, pero hay otras más y sí que vamos a tocar un poquito pues algunas experiencias y algunos resultados que son, algunas de las experiencias son propias, evidentemente, y otras son de otra gente, pero que merece la pena, son extrapolables y vamos a verlas. Aquí está un poquito de lo que os quiero hablar, la importancia de los forrajes en ecológico y los demás cultivos. Bueno, no he puesto nada de la importancia de los forrajes porque, o sea, concretamente una presentación. A ver cómo me explico. El tema de los forrajes, es decir, la producción de forrajes en ecológico es fundamental. Es fundamental por dos razones claves. Una es que la mayor parte de los forrajes o son leguminosas tal cual o son mezclas de leguminosas y gramíneas. Entonces, como sabéis bien, los que estáis en ecológico y los que os incorporáis, tenéis que tenerlo muy presente, la obtención, conseguir nitrógeno en el suelo es clave para posteriores cultivos, para mantener la fertilidad y la riqueza de ese suelo, porque de ese nitrógeno comen los microorganismos, comen las plantas también. Y necesitamos que todas las especies vivas del suelo pues tengan alimento. Y el nitrógeno casi siempre, salvo suelos así especiales, pues es el elemento más limitante. Hay suelos que tienen poco fósforo y tal, pero en general el nitrógeno es el más limitante. Así que, por una parte, el forraje es importante porque aporta nitrógeno al suelo, además de aportar un nitrógeno de alta calidad porque está biosintetizado. La palabra es correcta en este caso porque estamos hablando de nitrógeno que está en el aire y que los distintos organismos, sobre todo organismos simbióticos con las raíces de las leguminosas, los típicos rizobios y otros, pues cogen ese nitrógeno del aire y digamos que lo fijan, se alimentan en parte de él y otra parte se queda en el suelo. Entonces, bueno, pues como vemos es nitrógeno obtenido en condiciones ambientales a 20 grados de temperatura y algo de humedad y la verdad es que por eso es tan importante. Hablábamos en el tema de los cultivos extensivos de los cultivos de leguminosas grano como importantes y tal. No se entendería una producción ecológica solo con proteaginosas, que también puede hacerse, no digo que no, pero los forrajes tienen una importancia clave. ¿Cuál es el segundo valor añadido de los forrajes? Que son cultivos que eliminan mucha hierba. ¿Cómo es eso? La mayoría de los que tenéis experiencia, pues lo sabéis que cuando pones un forraje, claro, tú siembras, el forraje va a nacer y van a hacer un montón de hierba, pero mucha de esa hierba antes de que se semille, perdón, antes de que produzca semillas y por tanto vuelva al banco de semillas del suelo,
pues lo normal es que ya con el corte del forraje, pues se queda incorporado en el forraje y fuera del suelo. Entonces es una manera de realizar una limpieza del banco de semillas que, sobre todo, los primeros años, los años de la transformación ecológica, los años de la conversión, es algo que es clave. Cuando me preguntan sobre cuál sería, yo creo que el otro día preguntasteis a alguno de los participantes cuál sería la mejor estrategia para hacer la conversión a ecológico. Siempre digo que si es posible, siempre que sea posible, yo no digo que sea una norma de carácter general, porque hay zonas, especialmente las zonas vuestras que son áridas o semiáridas, áridas me refiero a bastante áridas, a semiáridas, que son de 400 milímetros de lluvia en el año o 300 y pico, ¿no? Pues claro, son zonas duras, son complicadas y a veces hacer forrajes ahí se hace complicado, ¿no? Forrajes sobre todo no porque sean productivos, o sea, no porque se pueda hacer, que sí, sino porque sea productivo, porque sea rentable el trabajo que uno toma para hacer unos forrajes y que luego pues se queden muy cortitos de producción, de calidad a veces escasos, etcétera. Entonces, bueno, pues a veces no se puede hacer y no es fácil, ¿no? Pero pudiendo hacer, casi os diría que un productor ecológico tiene que plantearse cada cierta rotación meter un ciclo de forrajes, o sea, un forraje o 2 años de forrajes, ¿no? Con estos plurianuales que permiten que el suelo se limpie de alguna manera de hierbas, sobre todo de hierbas que a veces nos dan bastante lata, también, ¿por qué digamos, los forrajes ayudan? Pues porque muchas veces la densidad de planta de estos forrajes es bastante elevada y al ser muy elevada, la hierba tiene muchas más dificultades para implantarse. Es decir, no solamente es que cortas la hierba cuando ha nacido, sino que además en muchas ocasiones no le permites que se implante, no le permites que nazca bien, nacen pequeñas y al final no se desarrollan y el forraje suele ser competitivo en estos casos, ¿no? Sobre todo si el año viene con un poquito de agua, pues la implantación es buena y entonces compite muy bien. Así que bueno, estas dos serían las claves del forraje. Hay otra clave en el sector ecológico y que es muy importante, sobre todo para la gente que hace ganadería en ecológico, necesita muchas veces justificar, por decir de alguna manera, porque a veces no todo el mundo. En nuestra zona, por ejemplo, es habitual que el ganado esté en la zona de, vamos a decir, cantábrica, de las zonas de Vizcaya y Guipúzcoa, por ejemplo, ¿no? Y allí, precisamente, suelo no hay mucho, o sea, tierra disponible para hacer forrajes o hay pastizales, sí, es verdad, y además, pero a veces para tener un número de cabezas que sea rentable la explotación, pues no tiene suficiente terreno. Entonces, lo que se admite en la normativa de producción ecológica es que haya un acuerdo entre un productor ganadero que no tiene suficiente suelo y un productor agrario que no tiene ganado. Y en ese caso, si el productor agrario pone una superficie adecuada de forrajes, pues los dos se benefician del tema, porque además hay una cosa importante y es que gran parte de la dieta del ganado ecológico está basada en forrajes, no se basa en grano. En grano es para finalizar, ¿de acuerdo? Para lo que antes se decía el cebo clásico del ganado, pero en ecológico no se puede hablar de cebo como tal, si se habla de finalización, es decir, ya cuando el animal está en los últimos 2-3 meses, pues la intensificación de la alimentación en grano pues ayuda a que llegue a su peso adecuado y que ese animal esté en condiciones para ir a matadero. Entonces, bueno, pues en ese caso es más el grano. Pero mientras tanto, la parte importante de la dieta, ahora no recuerdo exactamente los porcentajes porque esto además ha ido variando con las normas y tal, pero es superior al 60% en el total del ciclo del animal. Entonces, bueno, pues el productor ganadero ecológico también necesita forrajes. Y sé por la experiencia de comercialización de alguna cooperativa, por ejemplo en Castilla y León y demás, que comercializan, por ejemplo, grano, pero han empezado también a comercializar pacas de alfalfa particularmente, pero también de otros forrajes,
porque hay una demanda importante que antes no se podía cubrir, en este caso de alfalfa ecológica, ¿no? Sabemos además que la alfalfa, bueno, ha habido una demanda tremenda en los últimos años, pero sigue siendo un cultivo que merece la pena hacer, no solamente porque tiene valor económico, sino porque es bueno para el campo, como vamos a ver. Bueno, dicho muy brevemente, pues esto sería el valor de los forrajes. Así que bueno, he empezado por el forraje que me parece, la especie que me parece la más importante de las que estamos tocando, y los aragoneses sois especialistas en esta, en alfalfa, ¿qué voy a decir? Si lo sabéis de sobra. Pero bueno, me gustaría enfocar el cultivo de la alfalfa desde un punto de vista ecológico como tal, porque es verdad, es un cultivo interesante, pero muchas veces la gente se pregunta si merece la pena poner una alfalfa en una rotación en secano, por ejemplo. En fin, he traído sobre todo experiencias de secano, porque yo sé que en regadío, pues, hombre, al final se puede hacer casi cualquier cosa. No es mayor problema. Cuando dispones de agua, tú puedes elegir casi un poco tu orientación productiva, a dónde va, cuántos años de los ciclos y tal. Pero en secano es más complicado y requiere pensarlo bastante más. Así que bueno, lo he traído desde el punto de vista de la producción en secano. Si alguno tiene interés en el tema de producción con regadío y tal, pues le buscaría más información, o bueno, puede preguntar también y vamos hablando. En sí, el cultivo de alfalfa es el más eficiente en muchos suelos desde el punto de vista de cultivo forrajero. ¿Por qué motivo? Porque es plurianual, tiene un ciclo, lo habitual suele ser 3 años, en secano sobre todo, 3, 4 años ya es bastante, en regadío pues hasta 5 puede aguantar bien. Ya sabemos que el último año es particularmente cuando ya empiezas a ver que deja de producir, que se ven calvas en el suelo, que sale hierba, que no es alfalfa, que no compite tan bien, ya sabemos que la alfalfa ya se está quedando viejita y ya hay que pensar en darle la vuelta, ¿no? Pero bueno, como especie es interesante por eso, porque tiene un ciclo mínimo de 3 años, incluso en secano. Así que es muy interesante en el inicio de la conversión a ecológico. Os he dicho, ya dije la vez anterior y lo repito muchas veces por ahí, que la conversión para mí es la primera barrera que se encuentra el agricultor que entra en ecológico. Es una barrera muy importante que desanima a mucha gente porque cuando vas a hablar con algunos que ya están en ecológico, pues te dicen, si les preguntas por su experiencia, te dicen rápidamente que el gran problema que ven ellos es el de la conversión, ¿no? Ese es un poco lo que más les cuesta, ¿no? Y los problemas que tuvieron, los quebraderos de cabeza que les dio el cambiar a ecológico, ¿no? Entonces, cuando pones una alfalfa, la ventaja es que si se implanta bien el primer año, pues tienes 2, 3 años de tranquilidad, en el sentido que solo te tienes que preocupar de cuidarla un poco, de mirar cómo va, de hacer el corte en el momento adecuado y de simplemente vigilar que no haya problemas en este caso, sobre todo de plagas, más que de enfermedades, que no suele tener un gran problema de enfermedades cuando no intensificamos este cultivo, cuando no le estamos exigiendo que vaya a velocidad Fórmula 1, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre digo que la alfalfa es la herramienta para la conversión, la ideal, si se puede hacer. Digamos que tiene compite, es fácil de manejar en el sentido, he puesto, porque compite con el banco de semillas del suelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo sabéis, o sea, una vez que se implanta, y vuelvo a insistir, una vez que se implanta, que esa es la clave para mí de este cultivo, también en ecológico, esto vale igual para ecológico y convencional, que tienes que hacer una buena siembra y que arranque bien, por si no arranca bien, estás fastidiado, o sea, realmente ahí vas a tener problemas difíciles de resolver. Así que bueno, pero si la siembra ha ido bien y se implanta bien, luego va a competir muy bien con ese banco de semillas del suelo, se impone la hierba, cierra bastante, sabéis de sobra. En fin, no sé, casi soy un poco pudoroso con esto porque, claro, conocéis mucho de la alfalfa, entonces creo que no estoy diciéndoos nada que no sepáis hasta el momento. Pero bueno, quería deciros que con todo, a pesar de lo que sepáis y demás, que de verdad que es un cultivo importante
por todo lo que aporta. Muy importante también, lo tenéis en el siguiente punto, aporta cantidades importantes de nitrógeno. Como he dicho, los rizobios de la alfalfa fijan un montón de nitrógeno y claro, además están 3 años, digamos, fijando nitrógeno constantemente en el suelo, excepto en los momentos del verano duro, cuando hace mucho calor y no hay agua en el suelo, que ahí hay una parada, por llamarlo así, una parada biológica, porque no trabajan, porque si no hay agua no trabajan, entonces ahí están parados. Y en los momentos de frío intenso, del invierno también duro, que en las zonas vuestras altas pues también hay paradas vegetativas, lo mismo de la alfalfa, pues lo mismo de los rizobios, ¿no? Pues salvo en esos momentos, el resto del tiempo está trabajando, están funcionando, con lo cual están fijando constantemente, ¿no? Por eso es clave este cultivo, porque nos deja un montón de nitrógeno. Y debo decir que la exportación de nitrógeno en relación a lo que fija, más o menos viene a ser, por ahí, en uno de los documentos que os voy a facilitar, viene que la exportación viene a ser de 100, no llega a 100, no llega a 100 unidades, o sea, 100 kilos de nitrógeno por hectárea de consumo, cuando nos está dejando, según zonas también, pues cerca de 250, 300 kilos, con lo cual al final lo que te queda, según zonas, también con esto hay que ser cuidadoso, o sea, esto no es ninguna ciencia exacta, dependiendo del suelo, dependiendo de las condiciones del año que ha tenido ese cultivo, por supuesto de la vida del suelo, esto es muy importante. En suelos ecológicos normalmente parece que la fijación es mayor porque hay mucha más actividad de los organismos, ¿no? En suelos sanos hay mucha actividad, con lo cual pues se nota más. Pero bueno, hablamos de una horquilla de entre 60 y 200 y pico kilos por hectárea de nitrógeno que se quedan en ese suelo para los cultivos posteriores. Entonces, creo que hay que valorar la importancia de esto. Luego hablaremos un poco de esto porque luego ese nitrógeno no está disponible directamente, que es lo que pongo en el siguiente punto. Aporta mucha materia orgánica, esta tampoco está disponible directamente para la nutrición de cultivos posteriores y es mejorante de la estructura del suelo. Evidentemente, las raíces que emite la alfalfa sabéis que son muy potentes, profundizan bastante, ocupan casi todo el volumen del suelo. Sin embargo, dejan poros, permiten la infiltración del agua y luego cuando al final acaba el ciclo de cultivo y le des la vuelta, la verdad es que es una gozada entrar con un apero, me da igual un cultivador, si traéis con la vertedera, bueno, también no es lo que se recomienda en ecológico, porque ya sabéis que trabajamos con la primera capa del suelo, los primeros 15, 20 centímetros del suelo son los claves, donde llega el 90% del oxígeno del aire, hasta ahí llega bien y por tanto es donde están los organismos que nos interesan. Por tanto, si volteamos y estamos sacando capas profundas, pues tiene que justificarse bien esa labor, no está prohibida, ¿eh? No digo que esté prohibido ni mucho menos, pero sí que digo que hay que justificarlo muy bien el por qué se hace, porque lo que estamos haciendo es cargarnos un perfil de suelo que tenemos muy vivo y muy activo. Entonces, claro, solo se justifica por razones de fuerza mayor. No es. Pero bueno, aunque entres con la vertedera, pero sobre todo entrando da igual, con chíseles, con gradas de discos, como quieras entrar para terminar con ese cultivo, encuentras una estructura de suelo que es una gozada. Es que se trabaja muy fácil, está muy bien, ¿no? Tienes un montón de materia orgánica. Y como creo que dije en la presentación anterior, pero no sé si quedó del todo claro, con la materia orgánica no solo tenemos que pensar que aportamos nitrógeno solamente, es que en la materia orgánica aportamos muchos compuestos de carbono. Es decir, cuando nosotros metemos la parte verde de la planta, metemos una cantidad pequeñita de nitrógeno, pero sobre todo lo que estamos metiendo son celulosa en gran cantidad y ligninas y luego ya muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué sucede con celulosa y ligninas? Que lo que estamos aportando son carbohidratos y eso sonará, si sois un poco deportistas, sabéis que los carbohidratos son la energía para el funcionamiento de los músculos, ¿no? Entonces, a los organismos también se hace falta. Es decir,
me voy a enrollar, bueno, abro un pequeño paréntesis. En un suelo de pradera atlántica, por ejemplo, nos encontramos con cantidades de materia orgánica del orden del 7%. Normalmente entre el 5 y el 7% hay. ¿Y qué pasa con esa materia orgánica? Ese nitrógeno, pues que está ahí, está quietito, no hace nada, o sea, está inactivo, no se degrada. ¿Qué es lo que hay que hacer para degradarlo? Incorporar la parte verde de las plantas. ¿Por qué? Porque entonces das alimentación a los organismos y esos organismos entonces empiezan a degradar esa materia orgánica y empiezan a mineralizar nitrógeno. Ahí es cuando se moviliza ese nitrógeno. ¿Me explico? De esa manera, entonces, nosotros no solo debemos de pensar en las leguminosas como con la parte importante que es esa aportación de nitrógeno, sino que también debemos de pensar en las leguminosas como esa parte de verde que también a veces incorporamos en el suelo, en superficie muchas veces, con los últimos cortes de cada año, lo dejamos en superficie y prácticamente esa materia orgánica desaparece en muy poco tiempo, ¿no? Y es porque el suelo activo digamos, va a servir para alimentar esos organismos en ese suelo. Y también se va a permitir que ese nitrógeno orgánico que está ahí, vamos a decir, en forma orgánica, se mineralice y pase a la planta en cuanto tenga opción, ¿no? Por eso digo que no solamente debemos ver, y con esto cierro el paréntesis, no solamente debemos ver la parte del nitrógeno como tal, sino que también la interacción con la parte de los carbohidratos, que son muy importantes. ¿De acuerdo? Por supuesto, la alfalfa es un cultivo que incrementa mucho la biodiversidad del suelo, al ser un suelo que está activo, que está oxigenado, que está normalmente tiene bastante, bueno, coge humedad, etcétera, pues bueno, la diversidad del suelo es importante. Y también hay que decir, sus raíces rompen capas de compactación. Puede pareceros que, bueno, sobre todo la gente que trabajamos extensivos, sabemos que pasamos muchas veces con el tractor por encima en la parcela y claro, al final no se ve, pero está las capas de compactación subsuperficial, es decir, no la primera capa, porque esa es la que vamos moviendo con los aperos, con los discos, con las gradas, etcétera. Eso se va moviendo, se va aireando y demás. Pero cuidado, siempre tenemos o casi siempre, perdón, si no se hace una buena gestión de esas labores, pues nos encontramos con capas de compactación a partir de los 15-20 centímetros, ¿no? Y precisamente ahí es uno de los problemas que no lo mencioné en la presentación anterior, pero sí que interesa también en esta, que es donde por ejemplo, en el caso de las zonas donde el cardo como hierba es un problema, pues resulta que es ahí donde se conservan, donde se acantonan los rizomas del cardo. Y desde esas capas de compactación donde están esos rizomas es de donde llegan y salen y se manifiestan en la superficie, ¿no? Entonces, bueno, interesa que no existan capas de compactación porque de esa manera no solamente permitimos una infiltración del agua en los momentos en que llueve, que llegue hasta las capas más profundas y que haya una reserva de ese agua en el suelo, sino que también permitimos también la respiración del suelo en capas, vamos a decir, profundas y también impedimos que se fijen ahí pues, determinadas especies de plantas, como es el caso del cardo, que luego son difíciles de quitar porque son muy, vamos a decir, son muy persistentes. Se rompen los rizomas, se multiplican muy fácil y al final tenemos un problema de cardo importante en un suelo si no lo manejamos bien. Así que siempre también lo digo, en este caso, este tipo de cultivo rompe estas capas de compactación siempre que tengamos precaución en el manejo también, porque si pisamos cuando entramos a segar y a empacar, estando un poquito húmedo o con un tempero un poquito fresco, pues claro, ahí es donde estamos haciendo una mala labor, ¿no? Conviene siempre entrar a segar y empacar con el suelo lo más seco posible, siempre que sea posible. En vuestra zona yo lo veo más fácil, en nuestra zona es complicado porque al ser secanos frescos, que tenemos siempre periodos de lluvia, es verdad, está todo más verde, pues siempre tenemos más hierba y es verdad, tenemos más producción, pero luego tenemos problemas pues a veces para entrar o para tener calidad. Entonces, y para tener forrajes buenos, nuestra zona pues es complicado, es complicado.
En la zona vuestra suele ser algo mejor. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bien, he puesto este punto, puede necesitar regadío si se quiere rentabilizar su producción.